sí se generó ese tipo de situaciones. Pues fíjate que, bueno, tal vez no a ese grado, porque obviamente el virus que aparece en esa película es un virus muchísimo más peligroso, más Sí, mortal. Realmente el COVID no tiene un porcentaje de mortalidad tan elevado como, como por ejemplo un virus del ébola, pero sí, pero sí es importante, o sea, ronda, dependiendo, por ejemplo, su impacto es significativo, ¿no? significa exactamente, esa es la palabra, es significativo. Por ejemplo, hay reportes, dependiendo del país, hay reportes y de las poblaciones, que van desde el 3%, hay algunos que reportan hasta 7%. Entonces, es así, si tú haces ahí la comparativa, pues tienes 100 personas, tienes 20 personas, y de esas 20 personas, una se va a morir, pues ya si lo pones en No, sí, perspectiva y dices, sí. pues, o sea, ya es un porcentaje importante, ¿no? Entonces, eso era lo que, o sea, volvemos a la misma palabra, ¿no? Era la incertidumbre del principio. La otra cuestión igual era que sí llegaron a haber compañeros, o sea, dentro del entorno De atención de médica. tu círculo de trabajo, hubo gente que sí llegó a padecer una enfermedad severa y en algunos casos hubo gente que sí, personal médico que llegó a fallecer. En nuestro hospital llegó a fallecer personal de salud. Tenemos también conocidos, yo tengo conocidos de otros hospitales que llegaron a fallecer o que estuvieron muy graves, que estuvieron muy enfermos. Algunos llegaron a fallecer, entonces esa era la, pues la preocupación de que pues pudieras llegar a contagiarte y hacer una enfermedad severa. Yo, por ejemplo, recuerdo que la pandemia empezó pues en marzo fue cuando empezaron ya bien los casos, y más o menos en junio, julio fue que empezó como que a subir un poco más. La segunda ola que fue en diciembre, que ya hubieron muchísimo más casos. Y demás. Yo me acuerdo que sí le hablé a mi hermano, le dije que había que tener mucho cuidado porque ya se estaba viendo gente más joven llegar a los hospitales. Porque al principio, eso es lo que hablábamos de las variantes. O sea, la variante que llegó al principio, que fue la alfa, las personas que llegaban eran personas de tal vez 60 años para arriba. Ya cuando fue la segunda ola, que fue en diciembre, ya empezamos a ver gente debajo de 40 años que estaban llegando al hospital, en ese rango de edad, incluso más jóvenes. Y en ese entonces fue ya la Delta. La Delta. Entonces, si estabas, o sea, incluso nosotros pudimos ver el cambio de la población que nos estaba llegando. Y es cuando ya empiezas a preocuparte más porque dices, ya estoy dentro del rango de edad o tengo más O familia que familiares, están ¿no? dentro del rango de edad. Y que al principio pues no teníamos nada, ¿no? Lo que hablabas de lo de los tratamientos y todo eso, pues al principio igual había mucho desconocimiento. Hay tratamientos que al principio se usaban y que ya no se usan. Entonces, y como no había antiviral, habían unos antivirales que se habían usado para el MERS. El MERS eso igual es un coronavirus más local en Medio Oriente, que es igual es un virus respiratorio. Pues estaba el SARS-CoV-1, que era un virus, igual un COVID, bueno, no un COVID, un coronavirus respiratorio también surgió en Asia, pero que no tenía la facilidad de contagio como ni tampoco era tan agresivo. Se habían usado algunos antivirales, pero igual,
Es la fecha que, por ejemplo, en México todavía no existen para uso común. Se consiguen para investigación o si alguien logra importarlo, pues se usará. Pero lo que es Remdesivir, el famoso Remdesivir, Ujú. el Molnupiravir, o sea, esos son medicamentos que no los puedes, el sector salud No no están los a la tiene, no están mano, a la ¿no? mano. Y que también su eficacia, también, o sea, sí es, tienen cierta eficacia, pero tampoco son la solución. La panacea del... Tampoco habían vacunas, Y, las y, vacunas. y entrando precisamente a ese punto, Rubén, ok, empieza la evolución, el estudio, las pruebas 1, 2, 3, hasta llegar a la autorización o a la certificación de ciertas vacunas, y empezamos los seres humanos a, a crear otro tipo de pensamiento negativo en relación a qué me van a inyectar, Claro. qué me van a meter, y empieza incluso el bombardeo de que nos van a meter un chip y que ese chip nos va a controlar, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivieron también ustedes ese tipo de transición? Porque al final, yo creo que ustedes fueron los que de alguna manera vivieron desde dentro del ruedo, viendo a todos los espectadores y diciendo, bueno, pues si este cuate anda de vacaciones, si este cuate anda en su partido de fútbol, si este cuate anda en su fiesta o en su jolgorio, ¿no? Y siguen aumentando los casos, y todavía con la creación de las vacunas se empieza a generar otro tipo de pensamientos de virus público. O sea, cómo vivieron ese punto, y qué es lo que realmente falló en relación a que todavía hay mucha gente que sigue creyendo que los marcianos van a llegar y que nos están, que las vacunas al final ni sirvieron. Sí, claro, pues yo creo que también es hay una película que se llama, en español le pusieron El Origen, Sí. y que dice que una de los peores virus es, ¿cuál es el peor virus? Es una idea, ¿no? Entonces, sí, cuando hay una idea implantada, puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es que, pues efectivamente nosotros lo vivimos. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos también viendo cómo la población, no todos, o sea, la vacuna no es tampoco no es infalible, pero nosotros sí lo estamos viendo en el servicio, estamos viendo cómo la mayoría de la gente que llega complicada, con enfermedad grave, es gente que o que no se ha vacunado o gente que solamente se aplicó una sola Una dosis, dosis. o que eh, sí hay una pequeña cantidad de población que llega con antecedente de vacuna, pero tal vez ya tiene alguna enfermedad previa, ya en mal estado. No son todos, pero sí, o sea, sí estamos viendo que la vacuna está siendo efectiva. O sea, sí, la población que llega con síntomas severos o con un cuadro severo,
muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene el antecedente de no vacunación. De no haberse vacunado. Otra cuestión también es que o sea, hay gente que llega con enfermedad severa. O sea, enfermedad severa es que requieran oxígeno. Si un paciente desarrolla una neumonía por COVID y requiere oxígeno, eso es igual a enfermedad severa. Pero hay muchos pacientes que ya llegan, o sea, que llegan con requerimiento de oxígeno, y el antecedente de vacuna, y no progresaron de ahí. O sea, no hubo necesidad de aplicar otro tipo de maniobras, como ya algo ya que vuelve crítica a la enfermedad es la intubación. No por el hecho de realizar el procedimiento, sino porque el requerir intubación nos habla de que la lesión pulmonar es tan severa que requiere incluso la intubación, ¿no? Que esa es otra cuestión también de lo que hablas a veces de la desinformación. Había mucha gente que se negaba a ser intubada, o sea, a conectarse a un ventilador mecánico. Obviamente es un procedimiento que asusta. Que te lo realicen debe ser una decisión, o estar en esa posición tampoco debe ser fácil, pero sí es un procedimiento que es como una de las últimas maniobras para poder darle una oportunidad a un paciente que está con una lesión tan importante en los pulmones. Entonces, igual, como dices tú, o sea, tiene uno que explicarle. La comunicación con el paciente y con la familia, no nada más con el paciente, sino con la familia, es bastante importante, porque le tienes que explicar, y la intubación no es curativa. La intubación solamente va a suplir la función momentáneamente que el pulmón no está pudiendo, o que el paciente no está pudiendo desarrollar, realizar. Ya sea o porque está muy cansado, porque un paciente que está con una respiración agitada, respiraciones profundas, es un paciente que se va a cansar, y eso va a derivar en una falla energética, en un paro cardiorrespiratorio por el puro cansancio. Si yo le digo a alguien que corra sin parar, va a llegar un momento en el que se va a cansar y va a tener que dejar de correr. Ahora, si traducimos eso a una persona que está acostada y que está realizando el mismo esfuerzo que tal vez tú y yo realizaríamos al estar corriendo, pues uno puede dejar de correr, pero uno no puede dejar de respirar. Entonces, eso va a derivar en un paro cardiorrespiratorio. Y si no intubas al paciente, el paciente sí o sí va a fallecer. Si tú lo intubas, tiene una posibilidad de salir adelante. Ahora, Rubén, se habla muy poco de las secuelas. O sea, sí escuchamos que las personas, afortunadamente la gran mayoría ha brincado la tablita y continúa viviendo. Pero se habla muy poco de las secuelas. ¿Qué, en tu experiencia que has tenido en este sentido, qué secuelas pudiera presentar una persona que sufrió COVID-19? Pues todas las secuelas no se saben todavía, porque se cree que pueden haber secuelas al largo plazo, o sea, a años. Las secuelas inmediatas sí se ha visto que hay pacientes que llegan que tienen cierto déficit neurológico, o sea, que pueden llegar a tener, pueden cursar con ciertos síndromes o trastornos de ansiedad, trastornos de memoria, pueden quedar con el problema de la falta de sensibilidad a los olores, o sea, lo que llamamos
la disgeusia o la anosmia. Anosmia es que no se pueden percibir adecuadamente los olores y la disgeusia es los sabores. Entonces hay pacientes que quedan con esas secuelas que pues serían como que lo mínimo, ¿no? Hay los pacientes que quedan con... O sea, estamos hablando también de pacientes con COVID severo, ¿no? Sí. Con pacientes con Sí. un COVID que los llevó al hospital y Sí, que sí, requirieron sí. algún otro tipo de Hospitalización. intervención. Pacientes que quedan con daño pulmonar, que se conoce como fibrosis, pero esa fibrosis no se sabe todavía si se va... Hay una cosa que se llama fibrosis idiopática, que generalmente es progresiva. Cuando la palabra idiopática significa que no sabes por qué ocurre. Entonces, hay pacientes que antes del COVID tenían fibrosis idiopática y es una fibrosis progresiva, o sea, una fibrosis que te va cambiando el tejido pulmonar por tejido fibrótico. El tejido fibrótico es un tejido cicatrizal. El problema de que se vaya cambiando el tejido es que el tejido fibrótico no es un tejido funcional, es un parche. Ya no... No es pulmón. Uh-huh. Entonces, se piensa que es una posibilidad, una probabilidad que la fibrosis que en los pacientes con COVID pueda cursar con una progresión similar a una fibrosis idiopática, o sea que pueda llegar a ser progresiva. Uh-huh. No se sabe. Puede ser que sean nada más las lesiones que quedaron y ya. Incluso hay pacientes, eso se ha visto con el estudio de tomografía. La tomografía es el estudio de imagen que incluso nosotros usábamos al principio cuando no habían tantas pruebas para COVID, o sea, pruebas de laboratorio. La utilizaban para diagnosticar. Para diagnosticar, porque el tipo de lesiones que te causa el COVID no es lo que se llama patognomónica. Patognomónica significa que únicamente se ve en esa enfermedad. No es patognomónica, puedes ver ese tipo de lesiones en otras patologías, pero en el contexto de una pandemia, pues sí te ayuda. Este tiene lesiones concordantes o muy posiblemente debidas a COVID. Entonces, este paciente lo vamos a tratar como un paciente con COVID. Entonces, se ha visto con tomografía, se han visto pacientes que se les hizo una tomografía al ingreso, tal vez otra tomografía a la mitad de su hospitalización, y tal vez se le hace otra tomografía a los 3, 4, 5, 6 meses, y sí hay cierta involución de las lesiones. O sea, hay una regresión de las lesiones, por lo menos documentadas por tomografía. Hay pacientes que se quedan ya con las lesiones. Entonces, eso es lo que no se sabe. Si probablemente pudiesen cursar con una fibrosis progresiva, que eso a los años sí pudiera llegar a causar una falla respiratoria, o sea, porque el tejido va cambiando, va disminuyendo la capacidad funcional del pulmón o el tejido funcional, y eso sí podría derivar en un problema respiratorio severo a los años. Pacientes que fueron intubados, no es directamente causa del COVID, sino de la postración que hay, porque un paciente que está intubado es un paciente que está sedado. O sea, sedado significa que está dormido con medicamentos. Un paciente que en las primeras etapas del COVID tienen que estar con una cosa que se llaman bloqueadores neuromusculares, que son medicamentos que relajan totalmente los músculos para ayudar a una mejor expansión de la caja torácica. Además de que pues, se le están administrando algunos otros medicamentos, el hecho de estar postrado puede causar atrofia muscular. Ese tipo de secuelas probablemente no son debidas directamente al COVID, pero a la terapéutica que se usa. Otra cuestión también, se ha visto que pueden haber afecciones cardíacas. O sea, el COVID
por el tipo de lesiones que hay en los pulmones, ocasiona que las cavidades derechas del corazón se dilaten, que en la mayoría de los casos se puede regresar, son cambios que pueden involucionar, o pueden regresar al estado previo, pero muchas ocasiones el miocardio, el corazón sufre de a tal grado de que sí queda con cambios. Queda con lesiones. Con lesiones. No se saben todavía bien todas las secuelas que pudiese llegar a tener una persona con COVID. Es por ello que, o sea, no se aventuran de alguna manera a hablar más abiertamente de cuáles son las secuelas. Ahora, Rubén, podríamos seguir hablando y hablando de las experiencias, pero a ti como especialista, ¿cuál fue el gran aprendizaje que tuviste en este sentido? Pues fíjate que es una buena pregunta, porque hubo mucho aprendizaje. Eso hablaba yo al principio, cuando inició la plática, yo comentaba que cuando llegó también, o sea, dije, no quiero decir que fue algo emocionante, sí, pero de cierta manera sí había eso de que estabas en el estar ahí, Exacto, iba a dejar mucho aprendizaje. Y la verdad es que hubo muchísimo aprendizaje en cuestión yo creo que el hecho de que fuera una enfermedad respiratoria dio mucha pauta a que muchos profesionales de la salud de áreas críticas hablo, médicos urgenciólogos, internistas, médicos de terapia intensiva, que esas áreas de especialidad se consideran como de áreas críticas. Son médicos que atienden áreas críticas, son pacientes críticos. No todos, pero, o sea, esas especialidades se prestan para poder atender a ese tipo de pacientes. Entonces, esas especialidades yo creo que aprendimos muchísimo en cuestión de ventilación mecánica, que ventilación mecánica es el proceso de intubación y conectar al paciente a un ventilador. Hay que saber manejar el ventilador mecánico, que yo creo que eso también evidenció que había gran falta de conocimiento en mucho personal de cómo se maneja adecuadamente un ventilador. Tanto de apoyo como especialistas, ¿no? Sí, tanto de apoyo como especialistas. Y esto le dio puso en el foco de atención ese tipo de maniobras o de atención. La cuestión por ejemplo, en mi área, por lo general, no nos quedamos tanto tiempo con pacientes intubados. El área de urgencias es un área en el que muchas veces el paciente cursa pocas horas o pocos días y se le da un destino, porque así es urgencias. El paciente ingresa, se estabiliza y le tienes que dar un destino, ya sea a terapia intensiva, medicina interna, cirugía, etcétera, ginecología, donde sea, ¿no? Sin embargo, pues lamentablemente por la cantidad de pacientes que se llegaron a atender, muchas veces nos quedábamos en el servicio con pacientes por necesidad, por falta de espacio físico. Saturación de... Teníamos que quedarnos con los pacientes que ya debían de pasar a otro tipo o en intubación mecánica o sedados, o sea, pacientes que están sedados por más tiempo. Y entonces eso también impulsó a que se reforzaran ese tipo de atención, o sea, que reforzaras el conocimiento para ese tipo de atención. Entonces sí es algo que pues te dejó la pandemia, pues dejó eso. Dejó también, pues,
dejó también la experiencia de que esas cosas pueden ocurrir, o sea, ya a nivel institucional, no nada más a nivel personal o profesional, sino a nivel de institución, el hecho de que se tuvieron que cambiar. Por ejemplo, yo estuve en un hospital, el hospital donde yo estuve fue un hospital que se reconvirtió a COVID, o sea, únicamente atendíamos pacientes con COVID-19. Entonces, el tener que trabajar, o sea, reconvertir no solamente el hospital, sino pues ¿Servicio? el servicio, la atención a ver únicamente esos Desde pacientes. el ingreso hasta... Y ahora ya volvimos a la atención de pacientes regulares, o sea, de otras patologías. Seguimos, o sea, mi hospital ahora se considera un hospital híbrido, o sea, que atiende pacientes COVID y pacientes no COVID. Entonces, pues sí dejó mucha enseñanza. Yo creo que también había muchas cosas que a veces uno piensa que está haciendo bien y que se va descubriendo que, como lo que comentaba, ¿no? Que al principio se usaban unos tratamientos que después se tuvieron que cambiar porque se vio que no había evidencia y que incluso algunos pudieron llegar a ser perjudiciales en cierta manera, pero era la evidencia que se tenía. Entonces todo eso fue lo que nos dejó de enseñanza. Se podría decir, Rubén, que estamos ahora actualmente como país mejor preparados para atender ese tipo de situaciones. Yo creo que sí, o sea, obviamente yo creo que mañana surge un virus parecido y va a haber va a haber una situación bastante similar. Me refiero a la cuestión de gestión de recursos no solamente físicos, sino humanos, ¿no? Va a haber una situación similar, muy parecida, porque realmente la humanidad no tiene los recursos, o sea, ya lo vimos con los países desarrollados, o sea, no hay realmente los recursos para contener algo de estas magnitudes. Hay más conocimiento en la cuestión de la atención y todo eso, pero en la cuestión de la contención yo creo que va a ocurrir algo parecido, porque un virus respiratorio es más contagioso, es muy difícil que te protejas de... Lo que se hizo más bien fue para no saturar el sistema de salud, o sea, para poder, o sea, eventualmente íbamos a tener contacto con el virus y muy probablemente nos íbamos a enfermar. Entonces lo que se hizo fue para poder ir controlando la cantidad de pacientes que llegaban a los hospitales. O sea, esa fue más bien la razón. Sigue siendo entonces una realidad, Rubén, cuando, por ejemplo, yo recibí mi primer curso de primeros auxilios hace muchísimos años. Nos decían, y lo hago en comparación a lo que actualmente también estamos haciendo, que los signos vitales primordiales siguen siendo respiración, pulso y temperatura. Eso es lo que de alguna manera nos comentaban. Un último mensaje, Rubén, de veras encantados de que pudiéramos seguir platicando y comentando muchas cosas. Un último mensaje para nuestra gente en este sentido, y agradeciéndote realmente el que hayas estado con nosotros. Si quieres dar un último... Pues nada más comentar que pues esta enfermedad pues fue una situación límite en la que pues muchos compañeros, o una cantidad importante de compañeros llegó a contagiarse, algunos llegaron a tener enfermedad la vida, ¿no? Severa, unos pocos llegaron a fallecer. Sí, llegamos a tener algunos conocidos, compañeros por lo menos dentro del medio en el que yo me muevo allá en la Ciudad de México, sí llegamos a tener conocimiento de algunos que fueron mis maestros, algunos tuvieron una enfermedad muy grave. Yo lo que les puedo decir es que por lo menos de lo que yo vi de mis compañeros, hubo una entrega
para la atención, siempre se trató de dar la mejor atención con los muchos o pocos recursos que se tenían, y que realmente hubo compromiso por parte de todo el personal, enfermeras, camilleros, los médicos, incluso el personal administrativo, que hubo un compromiso para poder brindar la mejor atención con lo que se contaba. Y pues a veces incluso hubo frustración, como comentabas hace rato, que sí había a veces frustración porque tú veías a veces que había mucha gente con actitudes que podrían tacharse de irresponsables. Obviamente hay actividades que no se pueden parar por una cuestión laboral o incluso tal vez hasta educativa, pero habían ciertas situaciones que tú decías, esto se podría evitar, ¿no? Y eso sí, a veces sí calaba en el ánimo del personal que estábamos atendiendo. Y pues eso, yo la verdad estoy orgulloso de los compañeros con los que estuve trabajando, de la labor que se hizo. Realmente esto es algo histórico que cuando se vea a los años, todo esto que se está registrando, documentando, pues van a ser experiencias que ya están documentadas, están registradas. Todo eso es un registro que ya quedó y que pues no sabemos a los años, pues va a ser algo que va a quedar como algo histórico, ¿no? Pues qué bueno, Rubén. Gracias nuevamente, gracias por haber compartido con nosotros en Conversando en Forspa. Y amigos, pues nos vemos para la próxima. Gracias.